Pa, 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 pam, 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 pararam, pararam, tarararam. Buenos días. Good morning. Sorry la demora. Pero mi computador falló. Se fue a la vez mi computador. Pero ya estamos. Ya estamos. ¿Ya? Así que por ese lado bien. ¿Cierto? Así que, hola María Cristina, ¿cómo estás? Sorry la demora, me demoré, bueno, 6 minutos, estoy atrasado. Ya, pero mi computador, pues, la batería del computador está fallando. Así que no quería prender. No quería prender. Pero ya partimos. ¿Ya? Hola Vane, Judith, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Ya? ¿Cómo va todo? Buen día, los valientes. Don Ricardo Villalobos, ¿cómo está usted, señor? He leído lo que ha subido, así que estoy al tanto. Buen día a todos, buen día, buen día. Bajar por el volumen aquí. Así que, pero qué bueno saber de ustedes. Estamos muy felices, la verdad, de que podamos estar conectados un día más. Día lunes, día para comenzar la semana, una nueva semana. Así que necesitamos para estar todos, ¿cierto? Estoy ahí, estoy abriendo mi... Pero... Acá. Ya. Entonces, estamos llegando hoy a la última semana de julio. Última semana de julio. Aunque ustedes no lo crean, en la última semanita de julio y ya estamos de lleno y de frentón en el segundo semestre. Así que se supone que en lo habitual y en lo normal, ¿ya? Esta sería la semana de vuelta de clase, al menos aquí en la región metropolitana. Ya sería la semana de vuelta de clase, luego de las vacaciones de invierno. Eso es lo que sería esta fecha. Así que se supone que en agosto ya comienza de frentón todo lo que es segundo semestre. Buenos días, don Alejandro Araya, don Oscar Beiza, ¿cierto? ¿Cómo están ustedes? Ya, qué bueno, me alegro un montón. Necesito aquí abrir esto. Y necesito este aquí. Ya sería la semana de vuelta de clase. ¿Ves? Luego de las vacaciones. ¿Ves? Ese soy yo que estoy escuchando lo que... Pero estamos bien, tuvimos un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana, la verdad. Me encantó pasar harto tiempo con la familia, con gente que uno ama, que uno quiere. Así que por ese lado, bien. Muy bien, la verdad. Pero ya, ahí estamos más o menos armados, ¿ya? Estamos más o menos armados. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Porque hoy día tal vez, no estoy diciendo otra cosa, pero es muy probable que vamos a pasar un poquito. Vamos a seguir hablando de los dones. Pero la diferencia es que hoy día vamos a hablar acerca de algunas definiciones de los dones, ¿ya? La semana pasada hicimos la introducción a los dones, ¿cierto? Día lunes, el día miércoles hablamos sobre los estilos de iglesia que favorecen al fluir de los dones. Y el día viernes estuvimos hablando cómo descubrir los dones, ¿ya? Así que para que puedas repasar hacia abajo si es que te lo perdiste, ¿ya? Así que buen día, ¿cierto? Pegaron. Don Jorge Chills, ¿cómo está usted, señor? Directamente desde Linares. Frío Linares, a la orilla de la cordillera. ¿Ya? Fresco por ahí, ¿cierto? La Feña, todos, buen día.
Hola, buen día, Fernando Alarcón. ¿Cómo está usted, señor? ¿Ya? Felipe, hijo mío, te amo. Vale. ¿Ya? A todos tal vez no podré saludar uno por uno, pero quiero que ustedes sepan que yo después leo todo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Jimena Medina. Dios va a seguir cuidándote, amiga, sin temor. ¿Ya? Sin temor. Karen. Hoy día amaneció fresca la mañana, acá al menos en Santiago hacía frío. ¿Ya? Fresco. Salí de la cama, fresco. Pero estamos en invierno y entrando en agosto. Si pasamos agosto estamos. Y nada, ya va a pasar un poco todo esto. Lo que no tenemos que es dejarnos llevar por este concepto de la normalidad y seguir cuidándonos. Ser responsable. En mi casa lo que hemos hablado es la autorresponsabilidad, el autocuidado, porque el autocuidado es lo que lleva al cuidado familiar y comunitario. El autocuidado tiene que ver con que yo me hago responsable de mi mascarilla, de lavarme las manos, si es necesario, y estoy en lugares públicos, de cambiar ropa o cosas así. Pero el autocuidado es el que te lleva al cuidado comunitario, ¿cierto? Esa es la realidad. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar ya, porque... Hola, niño, bueno. Niño bueno. Uy, ay, si me conocieras. Pero me tengo que conocer bien, así que no hay problema. Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar. Bueno, hubieron un par de cumpleaños esta semana, gente que... sorry, se me ha olvidado celebrar los cumpleaños. ¿Ya? Y hasta el mío de repente llegó y digo, llegó mi cumpleaños. Pero un feliz cumpleaños a todos los que han para Claudio, Fabián, que estuvieron de cumpleaños hace poquito, así que feliz cumpleaños a cada uno de ustedes, ¿cierto? Así que un gran abrazo. Bueno, oremos para que comencemos, quiero puro comenzar esto. Padre, te amamos y te anhelamos de todo nuestro corazón. Que venga tu reino sobre nuestras vidas, que tu sabiduría, que tu saber, que tu práctica, que tu presencia esté con nosotros, Señor, en este día y en esta semana. Señor, como dijo Moisés, yo no voy a ni un lado si tu presencia no va conmigo, Dios, porque eres tú quien protege, cuida, provee, sana, restaura. Así que, Señor, que en este día lunes que estamos comenzando esta semana, tú nos puedas dar, Señor, la sensibilidad, nos puedas dar, Señor, lo necesario, Padre, para cumplir los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Señor, entendemos que todo este tiempo que hemos estado pasando, tal vez algunos en sus casas los últimos 4 meses, otros tal vez todo ha cambiado, pero Padre, tú no cambias. Y aunque las situaciones cambian, tú no cambias. Así que, Padre, declaramos y proclamamos nuestra confianza en ti, más allá y por sobre las situaciones. Tal vez situaciones laborales, financieras, familiares. Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel. Así que esta mañana, Dios, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, Padre, a cada una de las familias, a cada una de las personas que vamos a estar juntos en este tiempo por internet. Bendice nuestras vidas, Padre. Que tu presencia nos acompañe cada día. Que tu presencia protectora, proveedora, Señor, esté con nosotros. Así que, Padre, te amamos de todo corazón y queremos aprender a amar a los demás como tú los amas y también queremos aprender a amarnos a nosotros mismos como tú nos amas. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendice este tiempo juntos. Gracias por los dones y esas capacidades extraordinarias que tú has puesto en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Buen día. Bueno, los dones. Buen día, Oscar, y a todos, ¿cierto? Eli, Pauli, todo ahí, ¿ya? Bueno, los dones, hemos estado hablando ya, este es el cuarto vivo de los dones, de la serie Los Dones, y hablamos que los dones, ¿cierto? Son capacidades extraordinarias, capacidades que Dios pone en nuestras vidas cuando tú y yo expresamos nuestra fe y confianza en Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús y decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres Salvador, tú eres, Señor, todo lo que yo necesito. Y te pido que me haga un templo de tu Espíritu. Cuando decimos eso, cuando hacemos, expresamos eso,
el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y a mi vida. Ahora somos templos del Espíritu Santo y somos templos de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios, también viene y distribuye los dones necesarios que tú vas a usar como herramientas para cumplir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Entonces, por eso es que son tan importantes los dones, porque en la medida en que uno descubre los dones, puede descubrir en qué sector o en qué área, en qué parte del cuerpo uno es necesario. Porque los dones, como la definición que dimos son capacidades extraordinarias que Dios da por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, solo por la pura gracia. O sea, no es algo que yo compro, me lo gano, sino que Dios lo distribuye como un regalo para cada uno de nosotros, para cumplir sus planes y propósitos, para edificar la iglesia y para que otras personas puedan conocer a Jesús. Entonces, en la medida en que tú y yo descubrimos los dones, podemos tener un vislumbre, podemos tener una visual de cuáles son los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas y ocupar esas herramientas para cumplir esos planes. Entonces, por eso que son tan importantes. Estuvimos hablando un poco de los estilos de iglesia y la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo descubrirlo. Y el primer punto es que tengo que informarme acerca de los dones. Y para eso yo les di una tarea. Sí, les di una tarea. La tarea era leer 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y de esa listita, que yo ya hice mi tareita aquí, ¿ya? De esa listita, uno se va descubriendo qué don. Mira, amigos, al final son 3 capítulos que uno lee en 10 minutos, ¿ya? Pero allá te da una visual, te da una comprensión así generalizada de qué son los dones y cuáles son los dones. Entonces, el primer punto de descubrir los dones es poder saber qué dones hay y qué son los dones. El segundo punto es orar. Orar a Dios y decirle, Señor, muéstrame, Señor, ayúdame en este proceso de descubrir esas capacidades que tú has puesto en mi vida. Entonces, en la medida en que avanzamos, en la medida en que tú y yo avanzamos en el saber de los dones, en el descubrir los dones, en el orar a Dios, en poder poner... yo les dije, luego que hiciéramos esta lista, de ahí tú vas a tener una comprensión. Por ejemplo, mi lista tiene 21 diferentes dones. Y, amigos, en realidad la lista debe tener como 27, ¿ya? Pero hay dones, por ejemplo, aunque tú no me creas, como celibato, ¿ya? Que tal vez al final vamos a topar esos dones que son como diferentes, que son... Pero están, ¿ya? Pero ya no entra en eso. Pero sí, la idea es que con la lista que tú tienes, tú puedas confirmar más o menos qué dones tal vez tú puedes decir, al mirarlo simplemente, tú te vas dando cuenta. Pero está Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Entonces, vamos a hablar de 21 dones básicamente y vamos a tratar de avanzar en eso. Pero ¿cómo Dios descubre los dones? Primero, informándome de los dones. Adquiriendo el conocimiento, yendo a la Biblia, no escuchando prédicas tanto de esto. Sí, está bien que escuches prédicas de esto, pero lo principal y lo primordial es que puedas ir a la Biblia. Puedes ir a la Biblia, leer en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, tomar un lapicito y escribir los dones que tú vas descubriendo ahí, y puedas, de esos dones que tú descubres, decir, yo me sentiría bien con él, o yo me siento bien con este. Entonces, en la medida en que tú puedes hacer tu lista. Luego que haces tu lista, los practicas, los pones en práctica para ver cómo se pueden descubrir el fruto de esos dones, ¿ya? Entonces, pero hoy día el primer punto que vamos a pasar es salir de la desinformación a la información. Salir del no saber al saber, salir del desconocimiento, porque 8 de cada 10 cristianos no tienen idea qué dones tienen. Esa es la realidad. En una simple, muy simple testeo, no es nada extraordinario, pero en un simple testeo podemos ver que 8 de 10 cristianos no conocen sus dones, no saben qué dones, no saben qué herramientas Dios les ha dado. Por lo tanto, es tan importante que se puedan descubrir esas herramientas, porque esas son las herramientas que Dios te ha entregado para cumplir sus planes y propósitos. Casi todos los cristianos, yo creo que 9 de 10 o 10 de 10, quieren caminar en la voluntad de Dios y quieren hacer y vivir en los planes perfectos y en los propósitos de Dios. Pero a veces les cuesta el cómo.
Y yo hace como 5 años ya, más que preguntarme el qué, me pregunto el cómo también. Porque antes enseñábamos mucho del qué es esto, pero el cómo se hacen las cosas, el cómo se practican las cuestiones. Entonces, en esto de los dones, es tan importante que tú puedas estar informado o informada. Esto es muy importante porque, y sobre todo en la información bíblica, más que prédicas, escuchar aquí, anda a la Biblia y lee 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, y vas a poder tener una información base de qué son los dones y cuáles son los dones existentes. Y eso es la clave de todo esto, porque en la medida en que tú puedas informarte, vas a poder descubrir qué capacidades Dios ha puesto en tu vida para poder implementar el plan de Dios para tu vida. Y tal vez tú te sientes muy adulto, es probable que uno diga, es que ya, yo tengo mis años. No, esto no tiene que ver con edades, no tiene que ver con que yo soy muy joven o muy viejo, ni tiene que ver con que soy hombre o mujer, no tiene que ver con que estoy casado o soltero, tiene que ver con el plan de Dios de manera personal para cada uno de nosotros y a la vez corporal, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros como personas individuales vamos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame en este camino de descubrir los dones. Cuando hacemos ese proceso, Dios comienza a ayudarnos. O sea, leíamos ahí en Juan 14 que Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en este proceso, por supuesto que Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es leer la palabra, ir a la palabra y poder decir, Señor, ¿qué es lo que enseña aquí? Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. ¿Ya? Entonces, para que podamos estar al tanto y alineados en qué son los dones, ¿ya? Dones y capacidades extraordinarias. Y me gustaría poder partir leyendo en 1 Corintios 12, voy a leer del 1 al 7, ¿ya? Y dice lo siguiente. En cuanto a los dones espirituales, ¿ya? O sea, él quiso ir de frentón, porque en Corintios como que se distorsionó esta cuestión, ¿cierto? De los dones, y todos se dispararon con esto, pero había también desorden en otras áreas. Pero dice, en cuanto a los dones espirituales, es decir, yo quiero que ustedes entiendan esto. Pablo aquí está comenzando a dar una definición de los dones. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, oye, de esto se trata. Dice en versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, o no cristianos, ¿cierto?, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y después agrega en versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Diversidad de dones. Y parte de lo que hablamos el miércoles pasado fue que hay diversidad de estilos de iglesia. Y dentro de los estilos de iglesia están las iglesias carismáticas que le ponen el énfasis a 1, 2, a 3 dones, y eso, como si esos fueran. Pero la realidad es que la Biblia tiene un listado cerca de 27 diferentes dones. Y la Biblia misma me enseña que no hay un don superior a otro don. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto, cuando yo le pongo atención a que no hay un don superior por sobre otro don, sino que todos los dones, al trabajar juntos, hacen un todo. Recuerden que los dones están ahí para edificar la iglesia, edificar el cuerpo. Y en esa edificación es que todos los dones son importantes. Y a veces las iglesias guarchiperas o carismáticas solamente enfatizan 1, 2 dones, 3, cuanto más 4. Pero también existen las iglesias estructuradas donde la estructura o la organización es más importante que los dones, o ciertos tipos de iglesias donde simplemente no enfatizan nada de los dones porque no creen en los dones. Pero yo lo que expresé es que creo que la Biblia habla sobre la iglesia orgánica, que son una iglesia de cuerpo donde cada persona es importante. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la ceja? Y uno puede preguntar, chuta, ¿para qué sirve la ceja en uno? ¿Qué importancia tiene la ceja en el cuerpo? Pero todos tenemos cejas. Bueno, algunos más, otros menos. Pero todos tenemos cejas. Y allá es donde uno dice, bueno, por algo Dios la habrá puesto. Y la cuidamos, y se alinean, y toda la cuestión. Y en el uso, en lo práctico, tal vez no es tan determinante, pero está ahí por algo. Entonces, a eso me refiero yo. Que la ceja, la boca, las manos, cada área de nuestro cuerpo
es importante. Y cuando Dios distribuye los dones, habla que cada don es importante para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en ese proceso es que nosotros estamos informándonos. El primer paso es informarnos acerca de los dones. Y el apóstol Pablo les dice con claridad, en cuanto a las cosas de los dones, yo quiero que ustedes entiendan bien esto. Y comienza a hablar. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se les ha dado la manifestación especial o el don, ¿cierto?, del Espíritu para el bien de los demás. O sea, los dones no son para mi beneficio propio, los dones no son para mi propia edificación, aunque me edifican, pero los dones son para la edificación de los demás. Y en ese proceso es que estamos todos nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, hay diversidad de aquí de dones, diversas capacidades. Yo hice mi listita, hice mi tarea, no sé si tú la hiciste, ¿ya? Pero yo hice mi tarea, ¿ya? ¿Qué dicen? Ah, en la primera barrera, ya. Bueno, ¿viste? Todo sirve, ¿te das cuenta? Bueno, salí de mi ignorancia, ¿ya? Y hoy veremos el listado de Romanos 12, ¿ya? Esto no tiene un orden de importancia, sino que simplemente tiene un orden bíblico. Romanos, 1 Corintios, Efesios 4, ¿ya? Entonces, quise partir por un orden bíblico más o menos, Romanos capítulo 12, y vamos a leer allá, ¿cierto? Porque lo que dice, voy a partir del versículo 6, Romanos 12, 6, ¿ya? Y voy a expresar mi lista, a lo mejor ya tú hiciste tu tarea, no lo sé si lo hiciste o no, pero la idea es que tú puedas hacer tu tareita esta, Romanos 12, hazte tu tarea, ¿ya? Pero al leer Romanos 12, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Tenemos dones diferentes, definitivamente, ¿ya? Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Ya? Entonces, en este puro versículo, entre 3 versículos, yo descubrí 8 dones. ¿Ya? 8 dones. Entonces yo vi el don de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el animar, es una capacidad. Hay personas que te animan de manera extraordinaria, ¿cierto? Tú tienes a alguien que te anima, con el que te encuentras. No estoy hablando del que te hace reír, que aunque muchas veces ocurre, que es chistoso. Estoy hablando de la persona que te anima. Cuando tú estás ahí en una situación compleja y tú llamas a alguien y ese alguien, tú sabes que va a tener una palabra de ánimo. Pero profecía, servicio, enseñanza, socorrer, ¿ya? Que es ayudar o ayuda, generosidad, dirigir o liderar, ¿cierto? Misericordia o compasión, que son palabras más modernitas, un poquito más contemporáneas, pero básicamente yo al leer Romanos 12 de una manera así simple, me voy dando cuenta que aquí yo encuentro 8 dones, 8 capacidades extraordinarias que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vale la pena, para ir repasando cosas que hablamos, es que los dones no son talentos. ¿Qué es lo que es un talento? ¿Qué es lo que es un talento en una persona? El talento es algo que viene contigo desde que naces, ¿ya? Desde que naces vienes con cierta habilidad, que esos son talentos, que la labor de cada uno de nosotros es poder descubrir también ese talento y desarrollar también esos talentos, ¿ya? Pueden ser talentos, a veces nosotros asociamos talentos solo a la área artística, pero también hay personas talentosas desde chicos que son buenos para organizar, son buenos para liderar, no sé, pues son buenos para apoyar, servir, para animar, para todo esto que estamos viendo, ¿te das cuenta? Pero el talento es algo que normalmente viene en la persona desde que nace y que lo va desarrollando en el camino de su vida. La habilidad es algo que tú descubres en el camino de tu vida, vas diciendo, me gusta hacer esto, y lo tomas y lo desarrollas. Pero el don, o los dones, son esas capacidades que Dios pone en ti, que Dios te da a ti, que Dios da a todo cristiano. No es solamente a los especiales, a algunos. Por eso que el viejito Wimber, el fundador de las viñas, solía decir, aquí todos juegan, porque en la comprensión de él,
Cada persona tenía una participación, no era uno por sobre otro, todos tenían una parte en el desarrollo orgánico de esta iglesia. Entonces, cada persona tiene por lo menos 2 o 3 dones. Tú tienes 2 o 3 dones y es tu parte el poder desarrollar esas capacidades. Y a veces uno, no sé, pues mira al de al lado y dice, no, me gustaría tener esos dones. Pero con los dones que Dios te ha dado, tú vas a ser una persona extraordinaria si los desarrollas. Por eso es que es importante que tú puedas tomar esos dones que Dios te ha dado, descubrirlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás, al servicio de Dios y al servicio de los otros, ¿ya? Pero al hacer una simple lectura de Romanos 12, ¿cierto? Me voy dando cuenta que el primer don, que es el don de profecía, ¿ya? ¿Qué es lo que es el don de profecía? ¿Ya? Y yo me voy a tomar pero voy a leerlo de acá, ¿ya? Bueno, el don de profecía, básicamente, ¿cierto? Es la capacidad extraordinaria que Dios da a algunas personas, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo, que los capacita para recibir un mensaje. No tan solo para oír la voz de Dios, porque oír la voz de Dios está abierto a todos. Todos podemos oír la voz de Dios. No es alguno, no es que yo tengo que ir a la pitonisa o al pitonizo para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, el Padre quiere hablar con todos sus hijos. Y es labor de cada uno de sus hijos el aprender a escuchar la voz del Padre. Pero la profecía tiene que ver con una capacidad, una herramienta, una capacidad que Dios pone en algunas personas para escuchar un mensaje de Dios que viene para edificar la iglesia o alguna persona en particular. Para edificar me refiero a consolar, a sanar, ¿cierto? A levantar o a dar incluso cierto sentido de dirección a las personas. Pero esa capacidad de profecía, la profecía, a veces nosotros, ahí viene el profeta. A mí me da tanta risa eso que en vez de llamar, no sé, pues ahí viene Jorge, José, no sé, el profeta. Pero son porque son habilidades no de la persona, son cosas que Dios ha puesto ahí. Entonces, esa capacidad profética es la capacidad especial de escuchar un mensaje de Dios. No tan solo oír la voz de Dios, ¿ya? Porque, como les digo, la voz de Dios es algo dado para cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos toda la capacidad y la habilidad de oír la voz de Dios. Así, simple. O sea, por eso que Jesús constantemente solía decir, el que tenga oídos para oír, oiga nomás. Porque para poder distinguir en medio de todas las voces que hoy hay, en medio de todas las predicaciones que estás escuchando y en medio de todas las cosas que estás viendo, poder distinguir la voz de Dios. ¿Dónde es que Dios te está hablando? Entonces, cuando uno capta la voz de Dios para su vida, ¿cierto? Entonces, eso está abierto a todos. O sea, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, Jesús mismo aclaró que no son solo algunas ovejas las que oyen a Dios. Todas las ovejas tienen la capacidad de oír a Dios. Cada oveja tiene la capacidad de oír a su pastor. A su pastor no estoy hablando de alguien físico, natural, sino que estoy hablando de Jesús. Y cada persona tiene la posibilidad de oír su voz. Y yo te animo a que puedas desarrollar esa capacidad de oír la voz de Dios. Pero esta palabra profética tiene la capacidad de poder detectar un mensaje. Y que va a ser de ayuda, no va a ser ni de condenación, ni de juicio, no va a ser un mensaje que va a venir a atacar o va a venir a tratar mal a alguien, sino que viene específicamente para animar, para consolar, para dirigir, direccionar, ¿cierto? Un consejo sabio, ¿cierto? De parte de Dios para las personas. Entonces, y que, bueno, puede ser para la iglesia o para algunas personas. ¿Dónde tú puedes usar este don? ¿Dónde se puede practicar? Porque una cosa, a veces nosotros pensamos que lo profético es solo cuando oramos por alguien o cuando tal vez, no sé, estamos en la reunión y nos toma el espíritu, ¿ya? Pero la parte profética, la palabra profética, tiene que ver mucho con el área de evangelismo. Cuando tú estás hablando con alguien, Dios te da un mensaje para esa persona o te aclara algo para esa persona. También puede ser usado en el área de la consejería, ¿ya? O sea, si tú sientes que Dios te da ciertos niveles de mensaje, no tan solo oír su voz, sino que mensaje,
tal vez puedes involucrarte en el evangelismo, en el hablar con personas que no conocen a Jesús, en áreas de la consejería de la iglesia, también en el área de la planificación, porque el área profética tiene que ver también con el ver la voluntad de Dios o el detectar la voluntad de Dios, no tan solo para el presente, sino que también un poco para el futuro. Por lo tanto, es importante esa cosa. Y también para orar, ¿es cierto?, en los grupos de oración, porque seguramente Dios te va a usar ahí para dar cierta dirección a esas oraciones, y también para ministrar a otros, para orar por otras personas, porque allá Dios te va a dar palabra para esas personas. Por eso que es tan importante, o sea, a veces, bueno, es así, o sea, pero esa capacidad extraordinaria de oír un mensaje de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo va a recibir un mensaje de Dios, pastor? Bueno, ocurre, pasa, más de lo que uno piensa o no. Pero de alguna forma Dios se comunica con su iglesia, se comunica con su pueblo y ocupa estas capacidades extraordinarias. Y una de esas capacidades extraordinarias es la palabra de profecía. La palabra de profecía entonces es la capacidad de escuchar, oír, detectar, distinguir un mensaje de Dios, ya sea para la iglesia o para una persona en particular. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cuidar? ¿Ya? Cuando uno, para aquellos que tienen las capacidades proféticas o incluso para aquellos que están alrededor de aquellas personas que tienen esas capacidades proféticas. ¿Qué cosas cuidar? ¿Ya? A cuidar. Lo primero es que toda la Biblia nos enseña que tenemos que probar las profecías. O sea, no tenemos que creernos todo lo que nos digan. Eso es lo que están diciendo. Por eso que tenemos que entender que no todo lo que nos digan, se nos acerque a alguien, yo recibí, sí, gracias por la palabra. ¿Ya? Pero después yo tengo que preguntar a Dios, Dios, ¿esto es tuyo, no es tuyo? O sea, todas las profecías deben de ser probadas. Así de siempre. Cuando hablamos de probadas, no hablamos de decir, no, a ver qué va a pasar. No, sino que ir a Dios y decirle, Señor, esto es lo tuyo para mí, esto es lo que tú tienes para mí. Entonces, lo primero es que toda profecía debe ser probada, ¿ya? O sea, si tú puedes buscar ahí en 1 Corintios 14, 29, el consejo del apóstol Pablo es que probemos, o sea, que podamos examinar, que podamos evaluar aquellas palabras proféticas. Hay montones de lugares hoy día donde cuando alguien tiene una palabra profética para otro, la graban, se graba en el celular o la escriben, ¿cierto? Porque con eso queda queda un documento, queda algo ahí grabado acerca de lo que se dijo, porque decir algo y después retirarse es lo más fácil, pero poder dejar si esto es de Dios, grabémoslo, si esto es de Dios, escribámoslo y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Pero si es solamente por decir algo bonito o por decir algo que está bien, no es que esté malo, pero tal vez no es lo profético. Lo profético claramente es recibir un mensaje de Dios, ¿cierto? Para la iglesia o para una persona en particular, ¿ya? Entonces, y eso hay que tener cuidado. ¿En qué áreas se pueden usar? En el evangelismo, la consejería, la planificación, la oración, en el ministrar a otros. ¿Cuáles son los cuidados? Que hay que probarlas. Pues las profecías se tienen que probar. También entender que no necesariamente todo mensaje viene de Dios, porque hay algunos mensajes que tal vez son de la película que viste anoche, entonces no todos los mensajes van a venir de Dios. Hay que poder distinguir esa parte y a cuidar el orgullo y la autoexaltación, porque de repente también los profetas o las personas que tienen estas capacidades proféticas tienden a autoexaltarse, a autocreerse un poco más que los demás. Entonces también tiene que trabajarse el orgullo, trabajar la soberbia, ¿cierto? Y porque es parte de eso. O sea, cuando tú vas al Antiguo Testamento y ves la figura profética, que no es la misma figura profética que el Nuevo, pero en general todos ellos eran profetas, no sé, llorones, eran profetas que tenían sus situaciones. Pero mantenían su humildad en esto. Entonces, es importante que si tú conoces gente así, que pueda ayudarle a mantener su humildad, básicamente. Y tú mismo y uno mismo no exaltarlo, porque uno a veces tiende como, oye, ¿qué Dios te está hablando para mí? ¿Qué Dios te está diciendo para mí? Y no sé, como todos los dones, no es que tú apretas un don y funcionan, ¿eh? Ojalá fuera así, pero no es así. Pero
pero sobre todo la palabra profética es algo que Dios quiere hablar. Entonces no es que apreté un don, o sea, un botón y sale una profecía. Le meto una moneda de 100 y sale una... No, es que cuando Dios quiere hablar. Entonces, si tú tienes a alguien así, trata de no ser codependiente, ya no dejar, no generar una codependencia de esas personas, porque ocurre más de lo que uno se imagina. Ya hay montones de personas que en vez de desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios, se ponen dependientes de las personas que tienen el don de profecía. Entonces buscan a esas personas para decir, ¿qué Dios te está hablando para mí? ¿Qué Dios tiene para mí? Cuando tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, háblame, Señor, enséñame, quiero aprender a oír tu voz para escuchar tus planes y propósitos para mi vida. Y Dios va a estar gozoso de hablar con cada uno de nosotros, ¿ya? Pero no te hagas dependiente de aquellas personas que a la vista humana tal vez tienen esos dones proféticos, ¿ya? Entonces, lo primero que uno habla, o sea, lo primero que uno ve en este don profético, que es una capacidad extraordinaria de recibir un mensaje de Dios para la iglesia o para ciertas personas. ¿Cómo Dios habla o cómo Dios te va a dar un mensaje? Lo va a hacer por medio de sueños, por medio de su palabra, por medio de una palabra que va a poner en tu mente, una visión que tal vez te va a presentar, o a veces de frentón es el mensaje completo para entregar, o a veces audible también. Pero Dios va a buscar la manera de cómo entregar su mensaje a aquellas personas que tienen esta capacidad extraordinaria de oírlo. Entonces, el primer don que leemos, ¿cierto?, en el libro de Romanos 12, es el don de profecía, ¿ya? Es el don de profecía. Y luego tenemos el don que viene en el listado, de acuerdo en el orden, Romanos 12, es el don de servicio, ¿ya? El don de servicio, ¿ya? Y el don de servicio, ¿cierto?, es una capacidad también extraordinaria, capacidades que son preciosas. Amo a las personas que tienen el don de servicio, la verdad, las amo entrañablemente, porque sin ellos no se podría hacer todo lo que se hace, ¿ya? Pero las personas que tienen esta capacidad extraordinaria que Dios les ha dado de servir a los demás, ¿cierto? Ellos tienen la capacidad de detectar donde hay una necesidad. Ellos no andan buscando qué hacer, no andan como, no, yo no quiero lavar los baños, no, yo no quiero lavar la loza. Ellos van y lo hacen, ellos detectan, las personas que tienen el don de servicio, detectan una necesidad, captan una necesidad y dicen, ya, yo voy a ayudar ahí. Ellos no seleccionan en qué servir, a eso quiere decir. No hay una preselección. La gran mayoría de nosotros que somos llamados a servir, ¿cierto? Vamos a escoger o vamos a hacer una preselección. No me gusta barrer, prefiero hacer esto, prefiero acá, prefiero aquí. Pero las personas que tienen el don de servicio van a decir, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? A limpiar el baño, ya, lo hago. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué? Y ellos no van a tener ese cuestionamiento personal de seleccionar en qué servir. Las personas que tienen el don de servicio simplemente van a servir, apoyar, ayudar en la área que sea necesaria hacerlo, amigos. Por eso que es tan clave su participación, porque hay montones de áreas en el cuerpo que simplemente se nos va a escapar, se nos va a ir, ¿cierto? Entonces, en ese proceso que se nos va a ir, están estas personas que tienen el don de servicio, es decir, pastor, estoy viendo esto, no se preocupe, o hermano, estoy viendo esto, y ellos se van a encargar de mucho de estas cosas, ¿ya? Entonces, esas personas que tienen el don de servir, ¿cierto?, detectan una necesidad de ayuda, de apoyo, y se disponen, ¿cierto?, para apoyar en esa tarea, para que se logre y se alcance, ¿cierto?, un quehacer determinado. O sea, ellos no se van a cuestionar si lo hago o no lo hago, van y lo hacen nomás. A veces lo hacen y luego te avisan, ¿ya? Por si acaso se les está... Bueno, eso. Y son para edificar la iglesia y para edificar a las personas. Personas que de repente, a mí me pasa, o de repente yo recibo mensajes, por si acaso, pastor, fui a la casa de esta persona porque estaba enfermita, le hice aseo, le hice... Y nadie se lo pidió, simplemente detectó una necesidad y no seleccionó la tarea, sino que fue, oye, ¿en qué te ayudo? Ya, esto, ya, yo lo encargo, ¿no? Y tal vez le cocinó, hizo aseo, o ayudó en las compras, no sé. Pero esta capacidad del don de servicio, primeramente es una responsabilidad de todo cristiano, el servir a los demás,
¿ya? Todo cristiano está llamado a servir, todos, ¿ya? Pero hay personas que tienen esa capacidad extraordinaria del servir a los demás. Y ese servicio tiene que ver con detectar una necesidad y poder implementar todo para que esa necesidad se cubra, ¿ya? Sin estar seleccionando el servicio a realizar. Lo hacen, van y lo implementan. Y yo con esto, cuando estaba preparando ayer, me acordé de una historia en Lucas, en el capítulo 10, del 38 al 42, porque esta es una historia muy cuestionada y a veces al leerlo con estos ojos de los dones, de repente uno lo ve con otros ojos ahora, ¿ya? Pero mira, es la historia de Marta y María. Lucas 10, 38 al 42 dice: mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude. Marta le contestó a Jesús: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. Pero también aquí Marta obedece a un don, Marta obedece a una capacidad que extraordinaria que Dios había puesto. Entonces, cuando entraron a la casa, ella simplemente actuó en ese don. ¿Ya? Actuó en ese don. Entonces, muchas veces eso va a pasar y tal vez tú conoces o tal vez tú lo has hecho, que mientras estamos en la reunión hay gente sirviendo, que cuando tal vez estamos yendo a visitar a alguien está sirviendo, cuando hay alguien y uno dice: ya vente para acá porque alguien está sirviendo, y es porque actúan o se dejan llevar o se mueven en torno a sus dones, ¿ya? Esas capacidades de servir a otros, de servir a Dios y servir a los demás de manera desinteresada, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio. Entonces, necesitamos esos dones de servicio, porque al final esos dones de servicio, amigos, son los que realmente sostienen al cuerpo, ¿ya? Sostienen la iglesia. Y necesitamos que las personas que tienen el don de servicio los practiquen no con una selección, no decir: esto quiero hacer, esto otro no. Simplemente disponerse a ponerlo al servicio de los demás, ¿ya? Yo no voy a dar una lista, pero pienso inmediatamente, rápidamente puedo pensar en 8, 10, 12 personas que tienen estas capacidades extraordinarias que realmente son una bendición para todos nosotros, ¿ya? Entonces, personas que son preciosas. Ahora, ¿en qué tarea o en qué área de la iglesia o en qué área se pueden poner a ayudar en este don de servicio? Todo lo que es trabajo manual, todo lo que es tarea, ya sea en las reparaciones de la iglesia, ya sea en la coordinación de ciertas cosas en la iglesia, en la implementación, ¿cierto? En todo lo que es de trabajo de servicio a las personas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el Ministerio de Integración. Viña en Acción, por ejemplo, también podría ser un gran aporte a las personas que tienen el don del servicio, en todo lo que es reparaciones, en la cocina, ¿cierto? Podría existir el don de cocinar, pero no existe. Pero sí existe el don de servicio, y esas personas que tienen el don de servicio, por lo general cocinan rico y les gusta y les encanta preparar para mucha gente mucha comida, etc. Entonces, esas personas que tienen ese don de servicio se gozan y se alegran al ver a los demás felices, al ver a los demás bien, al ver a los demás y dicen: mira, valió la pena que esté limpio para que los demás estén aquí, valió la pena ordenar la silla valió la pena ir a la calle y llevar esto, valió la pena hacer esto. Entonces, cuando uno se da cuenta que ese don de servicio es tan necesario, mira, si yo hiciera una pregunta tan simple: ¿cuántas dueñas de casa o dueños de casa, cuántos más familias les encantaría tener a 2 personas con dones de servicio en sus casas? Sería maravilloso. Pero Dios lo ha distribuido y lo ha dado y lo ha entregado, ¿cierto?, conforme a la necesidad de sus planes y propósitos, para que las personas que tengan el don de servicio lo puedan poner en práctica y puedan desarrollarse, ¿ya? Y lo encuentro grandioso y maravilloso. ¿Qué cuidarse, cierto? Muy bien, ¿cierto? ¿Qué cuidarse cuando está el don de servicio? ¿De qué cosas cuidarse? Que los demás se aprovechen. Porque aquí surgen los que no tienen el don de servicio, pero que están llamados a servir, que es diferente. Todos nosotros estamos llamados a servir a los demás.
Entonces, pero cuando nosotros vemos a aquellos que tienen el don de servicio, nuestra tendencia es aprovecharnos de esas personas. Entonces, no aprovecharnos, ¿cierto? No aprovecharnos de aquellos que tienen estas capacidades. Y cargarlos con todas las tareas logísticas. No, él lo hace, o ella lo hace. Pero al final esas personas, como buenas personas, se van a cansar. Y se van a sentir utilizadas, y se van a sentir usadas, se van a sentir que tal vez por lo único que lo quieren o la quieren es para que hagan esas cosas. Por eso que es tan importante aquellas personas que tienen el don de servicio, el poder distinguir, que no se aprovechen de ustedes y ustedes también mantener un corazón honesto ante Dios para hacerlo con un corazón lindo y puro, ¿cierto? Así que, bueno, ¿en qué área se puede servir con este don de servicio? Ministerios de misericordia también, servir, ¿cierto? Todo lo que es compasión, ayudar en general, ¿ya? Ayudar ya sea dentro de la iglesia o ayudar fuera de la iglesia. O sea, si tú eres parte de estás en un sector y hay una junta de vecinos, por ejemplo, tú puedes poner ese don en servicio de los demás que tal vez no son cristianos, pero que a través de ti van a ver el amor de Dios y van a ver el cuidado de Dios por sus vidas. A través de tu cuidado van a decir, mira esta persona. La tendencia es acercarte a decirte gracias por todo. Y en vez de llevarte tú la gratitud, la gloria, poder decir, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que Dios ha puesto en mí esta capacidad. Dios me ha hecho así. Y Dios me ha entregado esto. Entonces, cuando nosotros servimos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia con los dones, también las personas de afuera son bendecidas. Entonces, es muy importante porque, bueno, es muy importante que no nos dejemos que se aprovechen de nosotros, o sea, de aquellos que tienen el don de servicio, de no cansarse, de cuidar, de criticar. Mira, es muy importante. A veces los que tienen el don de servicio tienden a criticar a los que no lo tienen, ¿ya? Entonces, porque los que tienen el don de servicio, como surge de manera natural en ellos en servir, miran a los demás y dicen, oye, ¿por qué este no hace nada? ¿Y por qué este no hace nada? ¿Y por qué este no hace nada? Y cuidarse de criticar también, pues. Si tienes ese don, simplemente implementalo, practícalo y ponelo al servicio de los demás y deja que Dios haga su tarea con los demás. Pero la tarea, aquí hay que definir algo que a mí me gustaría dejar claro. Todos somos llamados a servir, o sea, todos los que estamos aquí, independiente si tienes el don o no, estamos llamados a servir a Dios y servir a los demás, ¿ya? Pero hay estas personas que tienen esta capacidad extraordinaria de servirse, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? Tienes que conectarte con los líderes de la iglesia, conectarte con los coordinadores, conectarte con gente a los cuales tú puedes decirle, ¿en qué ayudo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué podría servir? ¿En qué podría aportar? Y en eso comenzar a trabajar y comenzar a servir. Entonces, el don de profecía, el don de servicio, el tercer don que encontramos en la lista de Romanos 12, del versículo 6 en adelante, es el don de enseñanza, ¿ya? El don de enseñanza que está en Romanos 12:7, dice que el que enseñe, que el que tiene el don de enseñanza, que enseñe, ¿cierto? Eso creo que decía, ¿ya? Aquí está, Romanos 12, dice, aquí está, dice, si es el de enseñar, que enseñe. Me encantó esta cuestión porque si tenéis un don, practícalo. ¿Qué te es el problema? ¿Para qué te calentáis la cabeza? Si tenéis un don y tú sabes que Dios te da una capacidad extraordinaria, simplemente practícalo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el don de enseñar? El don de enseñar no es tan solo la capacidad de hablar, ¿ya? No es tan solo la capacidad de hablar bonito o expresar algo, sino que el don de enseñanza, ¿ya? Es una capacidad extraordinaria que Dios le da a algunas personas, ¿cierto? De exponer de manera clara, de hablar de manera clara acerca de ciertas verdades o ciertos asuntos importantes de la Biblia y de la vida, ¿ya? No se trata tan solo de enseñar la Biblia, sino que también de exponer cosas que son de la vida. O sea, la sabiduría tiene que ver no tan solo con el conocimiento, sino que tiene que ver con la implementación de ese conocimiento. Por lo tanto, cuando entendemos el don de enseñanza, tiene que ver con esa capacidad de exponer aquellas cosas que son, aquellas verdades que son importantes y relevantes, y que las personas que van a oír esa exposición, van a aprender, pues van a decir, entiendo, ahora cacho.
¿Ya? Entonces, esa capacidad de enseñar tiene que ver con el poder exponer de manera clara verdades y asuntos de la Biblia y de la vida para que las personas que están escuchando o que están aprendiendo puedan realmente aprender y no tan solo estar ahí para oír, realmente aprender, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles tareas de alguien que tiene el don de enseñanza? Puede estar a cargo de un grupo casero, puede ser maestro de los discipulados, puede ser maestro de los niños, puede ser o maestra de los niños, ¿cierto? Puedes también hacer estudios bíblicos o entrenar a otras personas, ser parte de un equipo, de un staff de enseñanza de la palabra a los demás. ¿Cuál es el cuidado de todo esto? Porque igual hay aquí una advertencia que hace la Biblia, y fíjate, es una de las pocas advertencias hacia los dones, ¿ya? Pero en Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Me dice lo siguiente. Dice lo siguiente, mira, Santiago 3.1, dice, hermanos míos, no pretendan que muchos de ustedes son maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. O sea, es una de las pocas advertencias, fíjate, que hay en la Biblia para uno de los dones. Porque sin duda el de enseñar es algo que mucha gente aspira o mucha gente quiere hacerlo, ¿ya? Y a veces sin tener el don o la capacidad extraordinaria de exponer una verdad y que los demás puedan entender esa verdad, ¿ya? No todos tienen eso, pero a muchos les gustaría hacerlo. Entonces Santiago viene y dice, hermano, cuidado, no pretendan que muchos puedan tener este don de enseñar, pues como saben, seremos juzgados con más severidad, porque aquellas personas que enseñan tienen esa posibilidad de establecer bases en la vida de las personas. Y si esas bases están mal hechas, si esas bases están mal expuestas, si esas bases no están bien fundamentadas, claro, uno es responsabilidad personal, pero también del que lo enseña, del que lo habló. Y en ese proceso es que Santiago dice que esas personas serán juzgados con más severidad. Entonces, también para poner atención en esto, pero el don de enseñanza es aquella capacidad extraordinaria que Dios da a algunas personas de exponer, ¿cierto? Una verdad bíblica o de la vida con la finalidad de que las demás personas aprendan y puedan ver esa capacidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué áreas se puede manejar? Grupos caseros, grupos de conexión, grupos vida, llámelo como sea, grupos pequeños, ¿cierto? Los discipulados, ¿cierto? Enseñar de manera diferente, ¿ya? Un cuarto don, me voy a ir apurando un poquito, un cuarto don, ¿cierto? Es el don de animar. Maravilloso don, el don de animar. Mira, imagínate esto, el apóstol Pablo lo llamó de la siguiente manera. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ya? Si el de animar a otro, que los anime, ¿ya? Me encanta, porque también si tú buscas en tu concordancia animar y lo colocas simplemente animar, te vas a dar cuenta que te va a arrojar un montón de versículos. Y es tan importante este don en práctica, el animar a otros, el poder tener esa capacidad extraordinaria que Dios da, ¿cierto? De tener palabras de aliento, de desafío, de esperanza, de consuelo para aquellas personas que no la están pasando bien. Mira este tiempo. En este tiempo necesitamos el don del ánimo, la capacidad de animar a otros para poder consolar, desafiar, poder de alguna manera traer esperanza y aliento a las personas. ¿Tienes personas tú que tú distingues que tienen el don de ánimo, que cuando tú tal vez estás pasando una situación tú los llamás y que hay bien? ¿Ya? Bueno, esas son personas que tienen el don de ánimo, ¿ya? Y el don de ánimo, y uno puede decir, ¿cómo va esto? Bueno, está ahí, ¿ya? Dice el apóstol Pablo, si es el de animar, como don, está bien hablando de los dones, si tienes el don de animar a otros, anímalos, po. Eso es lo que está diciendo, anímalos. O sea, date el tiempo, si tú sabes que tienes el don de animar, llama a 2, 3, 4 personas en el día, simplemente para entregar ese don, ponerlo en práctica ese don, con la finalidad de que puedan ayudar a otros. Entonces, es tan importante este don hoy día porque la gran mayoría de la gente
está desanimada, está de alguna manera algunos depresivos o angustiados, y cuando vienen estas personas que tienen este don de ánimo, y no estoy hablando de personas que le echan aire con un bombín a otro, sino que sus palabras y su propio estado anímico generan en el otro esperanza, desafío, aliento, y que puedan mirar y decir, ya, vamos, Dios está con nosotros, vamos, que Dios camina con nosotros. Me la voy a jugar lo que hace. Si tú tienes una palabra, si tú tienes una persona en tu mente que tú sabes que tiene este don de ánimo, escribe su nombre en el chat y dice, esta persona. Porque todos necesitamos, para que todos llamemos a esas personas. Oye, necesito una palabra de ánimo. No, pero porque son necesarios, son tan necesarias las personas de ánimo en nuestras vidas. No tan solo las personas que nos corrigen, que es distinto. Después vamos a hablar del don de exhortación. Pero las personas de ánimo son aquellas personas que tienen esa capacidad que en medio de la adversidad o en medio del bajón o en medio de la presión angustiosa, estas personas tienen palabras precisas para levantarnos, para poder surgir y salir adelante de en medio de toda la situación. El apóstol Pablo escribió, hay una mujer que se llama Febe, ¿ya? Y dice lo siguiente, les recomiendo a nuestra hermana Febe, se las recomiendo, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que cuento yo. Pero cuando él habla de esta hermana Febe, en otras versiones, ocupa la palabra ánimo. Febe era una diaconisa, pero era una persona que animaba a otros. Y entre eso el apóstol Pablo dice, entre eso me cuento yo, me animó a mí. Entonces el apóstol Pablo, al parecer, no era alguien que tenía el don de ánimo, necesitaba personas a su lado que lo animaran, que lo estimularan, que lo papacharan, que lo empujaran para él. Entonces, esta mujer, ¿cierto? El apóstol Pablo la recomienda para que la reciban, pero dicen, esta mujer ha invertido tanto tiempo y ha animado a tanta gente, incluso a mí me ha animado. Entonces, el don de animar es esa capacidad extraordinaria que Dios le ha dado a ciertas personas de poder entregar palabras de aliento, de esperanza, ¿cierto? De consuelo, de que nos desafían a poner a Dios y a caminar con Dios y a levantarnos para ir más allá de donde estamos, en la situación en que estemos, ¿ya? ¿En qué tareas se pueden mover estas personas? Consejería, variedad de equipos. Todos los equipos necesitan a alguien que tenga el don de ánimo. Visitar los hospitales, visitar los hogares de ancianos, los hogares de niños. Son buenos para ir a visitar estos lugares y que puedan tener una palabra de ánimo para ellos. ¿Qué tienen que cuidar? Es que, como hemos hablado, no siempre van a andar con palabras de ánimo. Recuerden que esto no se trata de echar una monedita y damos la palabra de ánimo, no. Las personas que tienen el don de ánimo también se desaniman. Las personas que tienen el don de ánimo también a veces se bajonean. Pero es importante que esas personas que puedan salir adelante y poner su esperanza en Dios e ir más allá. Pero hay que cuidarse. Aquellas personas que tienen el don de ánimo tienen que entender que no siempre van a estar animosos o animosas, ¿ya? Entonces, y hay que cuidarse de las personas que se aprovechan de estos dones, ¿cierto? Y porque los llaman o se hacen dependientes de ellos. Entonces, ante cualquier bajón, en vez de buscar a Dios, llaman a esta persona que los anima. Entonces, también es importante que aquellos que tienen el don de ánimo no generen dependientes a otros de ellos, ¿ya? No es que otros, si yo primero voy a Dios, segundo puedo establecer una relación con alguien que tiene este don de ánimo, ¿ya? Número 5, el quinto don que vamos a ver es el don de socorrer, ¿ya? Como leíamos aquí en Romanos 12, después del ánimo, dice el apóstol Pablo, si es el de socorrer o el de ayudar, ¿cierto?, a los necesitados, que dé con generosidad, que apoye, que ayude. Si hay algunas personas que tienen este don de socorrer o el don de ayudar a otros. Y esta es una capacidad extraordinaria que Dios ha dado a algunas personas, de una sensibilidad. Es una sensibilidad para detectar la necesidad del otro, ¿ya? Aquellos que tienen el don de ayudar o el don de socorrer tienen una sensibilidad en su corazón que les permite detectar la necesidad que hay en el otro y
y tienen la capacidad de conectar a otros para poder suplir esa necesidad, para ir en ayuda de esa persona que está en necesidad. Se requiere hoy día, ¿cierto? Es necesario ese don de necesidad. O sea, ese don de socorrer, ¿ya? Entonces, ¿en qué pueden ayudar ellos? Pueden ayudar en la variedad de ministerios que hay. O sea, sobre todo en ministerios de misericordia, que van en ayuda al necesitado. Hoy día sería gente que tal vez hay que ayudarlos con alimentos, con medicina, con sus cuentas básicas. Tal vez no les vamos a ayudar, no les vamos a poder suplir todas sus necesidades, pero sí les vamos a ayudar en lo básico. O sea, van a tener alimentos, van a tener para pagar su luz, su agua. Y esas personas que tienen el don de ayudar o de socorrer, tienen esa capacidad de detectar la necesidad y poder gestionar todo para que esa necesidad sea suplida, ¿ya? Entonces, el don de socorrer. Ayudar a las personas, consejería, recepcionar a las personas también que van llegando a la iglesia, aquellas personas que tienen el don de socorrer o de ayudar. Es bueno que también tienen los grupos que dan la bienvenida a la iglesia o que salen a visitar hogares, porque ellos van a tener también esta capacidad de detectar en las personas, decir, ¿sabes qué? Nosotros te podemos ayudar en esto. Y tal vez nadie les va a tener que estar diciendo qué cosas necesitan, porque ellos de antemano van a cachar qué cosas esas personas necesitan, ¿ya? Un sexto don, me estoy apurando un poquito, es la generosidad. Porque dice, si es el de socorrer a los necesitados, que den con generosidad. Y la generosidad, también aquí, al igual que el servicio, o sea, todos tenemos una responsabilidad de servir, aunque hay algunos que tienen el don de servicio, es lo mismo con la generosidad y el dar, ¿ya? Todos somos llamados a dar. O sea, Jesús dijo, den y se les dará. Que es mejor dar que recibir. O sea, Jesús siempre habló del dar. Jesús puso el énfasis en el dar. No puedes servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a la riqueza. El dar es una responsabilidad de todo cristiano. El dar es una responsabilidad tuya y mía. Pero hay personas que Dios le ha dado el don de la generosidad. Por ejemplo, yo estoy seguro que la viuda pobre, que dio todo lo que tenía el don de generosidad. Porque no se cuestionó, entregó todo, dio todo. Y las personas que tienen el don de generosidad son aquellas personas que Dios le ha dado una capacidad extraordinaria de no estar apegado o apegada a las cosas materiales o al dinero, sino que son desprendidos. O sea, si viene una persona ahí, se van a sacar la chaqueta y la van a entregar. No es que van a decir, chuta, si le doy una luca, no, le voy a... Y van a aportar 10 al tiro, aunque ellos se queden con menos. O sea, ese don de generosidad, que ojalá tuviéramos todos nosotros, la verdad, el don de generosidad es tan necesario para el desarrollo del reino de Dios, ¿ya? Bueno, es una capacidad extraordinaria que Dios da para desprenderse de las cosas materiales con alegría y gozo para la extensión del reino. O sea, yo no me voy a preocupar si di mucho, di poco, di harto, simplemente me desprendo de lo que entrego, porque así es como Dios lo ha puesto en mi corazón. Entonces, en ese proceso es que el don de generosidad es tan necesario, ¿ya? Porque al final la Biblia dice, hoy sin nada llegamos y sin nada nos vamos. Pero en ese proceso de que llegamos y nos vamos, hay gente que se apega, se abraza a las cosas materiales y se abraza al dinero y se abraza como su esperanza. Pero para tener claro esto, como cristianos estamos llamados al dar, ¿ya? Jesús estableció las bases en el dar. Pero hay personas que tienen este don de generosidad, ¿ya? Una generosidad extrema. Años atrás, cuando recién comenzó la iglesia Viña, que inicialmente se llamaba La Biblia Habla, vino un misionero llamado Joe Cummins. Joe Cummins, amigos, yo estoy seguro de esto. La Viña no sería lo que es hoy día sin Joe Cummins. Pero ¿quién se acuerda de Joe Cummins? Los que lo conocemos, ¿no? Los que tuvimos la posibilidad de compartir con él. Pero yo estoy cierto, amigos y amigas, que sin Joe Cummins, la Viña no sería lo que es hoy. Porque en los primeros 3 o 4 años de vida de la iglesia, cuando se estaba plantando, Joe Cummins, que era ingeniero en programación, te estoy hablando de los años 85, 86, donde no habían ingenieros o había muy pocos ingenieros en programación en Chile. Y Joe Cummins vino para ser parte del equipo Misiones que iba a establecer esta iglesia que se llamaba inicialmente Biblia Habla, que luego llegaría a ser La Viña. Para establecer esa iglesia, Joe llegó a Santiago, llegó acá,
y con su currículum de ingeniero en programación, obviamente buscó trabajo, encontró inmediato, encontró trabajo en la Xerox, Salvador con Providencia. Y ganaba de hoy tal vez 6, 7 millones de pesos de hoy al mes. Pero ¿sabes lo que él hacía? Él, durante 3 años, amigo, hizo esto, 3 años. Vivió con el 10% y entregaba el 90% de 7 millones. O sea, él se quedaba, entre comillas, con 1 millón y entregaba 6 millones a la iglesia. Pero yo lo vi, yo viví con él, yo sé cómo él actuaba. Y el hombre se fue con la misma ropa que llegó. El hombre desprendido, generoso, que no le dolía, no estaba pegado a las cosas materiales. Se llevó a nuestra Marci Jara, ¿ya? Se casó con una chilena. Y cuando llegaron a un acuerdo dijeron, no podemos vivir con el 10%. Y él dijo, bueno, vamos a vivir con el 20% y entregar el 80%. Generosidad. La generosidad tiene que ver con aquellas capacidades extraordinarias que Dios entrega de manera maravillosa, donde no están apegados a las cosas materiales, sino que son desprendidos y las entregan. Se entregan, pero no es que se entregan para el enriquecimiento personal de alguien, sino que se entregan para la extensión del reino. O sea, con esos aportes que entregaba Joe, se podía pagar el arriendo, se podían pagar ciertas cuentas de la iglesia. O sea, los líderes de la iglesia estaban relajados, o sea, estaban tranquilos en el área de la finanza, porque sabían que Dios a través de Joe lo iba a hacer. Pero eso estableció las bases. Sin eso, yo creo que no sería la viña que hoy día. ¿Pero quién habla de Joe Camelside? Son héroes anónimos, ¿cierto? Que están ahí, Joe Camelside. Bueno, pero la generosidad tiene que ver con el no estar pegado a algo. ¿Ya? En Juan 12, versículo 3, dice lo siguiente. Dice, María tomó entonces como medio litro de nardo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de este compadre y vino una mujer y le echó perfume a los pies? Y dice, tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas, que no tenía el don de generosidad, que era uno de los discípulos que más tarde lo traicionaría, lo objetó. ¿Por qué no se vendió ese perfume que vale mucho dinero para dárselo a los pobres? Dijo este. Porque no tenía interés en los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, le dijo Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura, para este día. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella no dudó en derramar sobre Jesús este perfume carísimo. Las personas que tienen el don de generosidad tienen esa capacidad extraordinaria de ser desprendidos. Y no miden, o sea, obviamente que son responsables, pero entregan y dan, porque de alguna manera ellos ponen su confianza en Dios de todo su corazón y dicen, así como Dios me ha estado dando, yo lo voy a entregar a otros. Entonces, bueno, el don de generosidad es esa capacidad extraordinaria de poder dar dar sin mirar las cantidades a veces, porque son desprendidos, no tienen amor a las cosas materiales. ¿Ya? Sí, ya, ser genuino, tener apego a lo material, sí, pero no es fácil. Es fácil el decir, yo creo, no sé, amigo, pero muy del ser humano estar apegado a las cosas materiales, porque nos dan la seguridad y vivimos en una cultura altamente materialista. Entonces se nos meten en la cabeza que sin lo material no podemos vivir. Pero la Biblia nos dice que Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Todo lo demás. Pero nosotros como que queremos ayudar a Dios, entonces nos aseguramos. Entonces, en vez de dar lo que tenemos que dar, retenemos. Entonces, en vez de entregar lo que tenemos que entregar, yo estoy cierto, amigos, muchas veces Dios pone en el corazón, da esta cantidad. Y uno dice, no, pues Dios es mucho. Y retiene. Y al retener, lo malo es que retengo también la bendición que tenía Dios para mí si yo daba lo que Él me decía. Por eso que uno es la responsabilidad del dar, que es de todo cristiano, es la responsabilidad del dar. Pero 2, es el don de generosidad, que no están apegados a las cosas materiales. ¿Ya? Bueno, avancemos, sigamos. Número 7, el don de dirigir
o liderar, ¿ya? El don de dirigir o liderar. Estamos leyendo Romanos 12, y en Romanos 12 vamos a definir 8 dones, y ahora estamos en el 7, así que nos quedan estos dos nomás, ¿ya? Romanos 12, ¿cierto? Dice, si es el don de dirigir, que dirija con esmero, o sea, ponele bueno, ponele bueno. Si vas a hacerlo, dirige y dirige con todo. Bueno, ¿qué es lo que es el don de dirigir o liderar sería hoy día? Tal vez para mayor comprensión, liderar es la capacidad extraordinaria que Dios le da a ciertas personas de poder detectar o dirigir, detectar un plan, detectar una estrategia e implementar metas y objetivos con la finalidad de alcanzar un objetivo en común, de alcanzar los planes de Dios que tiene para la iglesia o para ciertas personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el don de liderar o dirigir? Es tener esa capacidad de poder establecer metas, objetivos, generar un plan estratégico para implementarlo y lo más importante es que otras personas se van a sentir desafiados o desafiadas para invertir tiempo, energía y dinero para que ese plan se cumpla, ¿ya? Liderar o dirigir, ¿ya? Tiene esa capacidad de establecer ciertos planes, ciertas capacidades que agrupan a los cristianos, agrupan a un grupo de personas con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos en común, de establecer equipos, de direccionar, ¿ya? Entonces, el don de dirigir o el don de liderar, ¿ya? Está interesante porque, bueno, la Biblia está llena, tal vez no lo llama líder, pero sí llama dirigir, o se refiere a los obispos, o se refiere a los pastores, porque son personas que tienen que dirigir a otros, ¿ya? Entonces, a modo de, no sé, a modo de, en primero de Tesalonicenses, en primera Tesalonicenses 5:12, ¿cierto? Dice lo siguiente, 5:12-13. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. O sea, están diciendo, amigos, vamos para allá, el camino es para allá. Tengámonos en alta estima y ámelos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. O sea, no se peleen tanto y vamos tras los objetivos, tras las metas, tras la visión, tras la misión que Dios nos ha dado como iglesia, ¿ya? Entonces, es súper importante porque necesitamos líderes y necesitamos dirigentes que tengan la película clara y que puedan decir, para allá vamos. Porque en medio de la distorsión, en medio cuando hay situaciones complejas, necesitamos que alguien se levante y diga, para allá vamos, amigos. No se desvíen, no se confundan, ¿ya? ¿Quiénes son necesarios que tengan este don? Los pastores, los líderes de ministerio, los líderes de área, plantadores de iglesia, aquellos que inician nuevas iglesias, ¿cierto? Entonces tienen que poner atención. Ahora, ¿en qué tienen que cuidarse también ellos? Hay 3 cosas en un librito que escribió un autor que se llama Charles Swindoll. Él escribió un libro que se llama Sexo, Poder y Dinero. ¿En qué tienen que cuidarse los líderes y en qué tienen que cuidarse los dirigentes? Es en eso. Sexo, poder, dinero. Porque se ve expuesto a ciertas situaciones donde tal vez las personas del sexo opuesto se van a sentir atraídos. O se va a sentir con poder, con autoridad, decir, mira, la gente me hace caso. O el dinero, porque gente va a poner recursos en sus manos. Entonces, de alguna forma, ¿en qué tiene que cuidarse el líder y en qué tiene que cuidarse el dirigente? Es en estas 3, sexo, poder y dinero. Porque son cosas reales que son expuestas a cada uno que está dirigiendo, cada persona que está coordinando una tarea, que está dirigiendo una tarea, que está liderando una tarea, se va a ver expuesto ante esto. Pero necesitamos dirigentes, necesitamos líderes que puedan dirigir ciertos equipos de personas, grupos de personas con la finalidad de alcanzar tareas en común. O sea, la Biblia está llena de este tipo de don, lleno. Jesús, máximo líder. O sea, si tú quieres aprender buen liderazgo, liderazgo saludable, sano, estudia la vida de Jesús. Anda y ve la vida de Jesús, porque allá vas a encontrar un liderazgo saludable, ¿ya? ¿Qué cosas cuidarse? Bueno, ya lo vimos, sexo, poder y dinero, así que para entender. Y el último don, ya, el don de misericordia o el de compasión. Sorry, yo sabía que hoy día nos íbamos a demorar un poquito más, pero el apóstol Pablo habla que tiene el don de compasión, ¿ya?
o misericordia, que lo ponga al servicio de los demás, ¿ya? ¿Qué es lo que es el don de compasión? Es la capacidad que empatiza, que tiene de ponerse en los zapatos del otro de una manera genuina y auténtica. No tan solo porque es buena persona, no tan solo porque le da lástima, sino que porque puede mirar y descubrir, ¿cierto?, el dolor del otro, que puede descubrir una necesidad genuina del otro y poder suplir esa necesidad. Entonces, aquellos que socorren, aquellos que tienen compasión y misericordia. Por ejemplo, en un momento Jesús miró Jerusalén y los vio como ovejas sin pastor. Y dice que tuvo compasión por ellos. Jesús miró a las personas y dijo, mi corazón se constriñe interiormente porque los veo mal, no los veo bien. Entonces él dijo, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha. Entonces, esa capacidad, la compasión, tiene que ver con una empatía genuina, auténtica, por la necesidad o la dificultad y los problemas que otras personas están pasando. Y que uno en su interior refleja el amor de Dios por aquellas personas y dice, Dios ayuda a esas personas. Y se ponen al servicio de poder suplir la necesidad de esas personas, ¿ya? Bueno, ya recién lo estábamos leyendo, pero en un momento cuando Jesús, es cierto, Mateo 9, 35 y 36, al ver Jerusalén, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y yo a veces simplemente me levanto a orar por la gente porque cuando tú miras la sociedad, los ves así, pues, agobiados, desamparados, como ovejas sin pastor. Y allá donde uno tiene que decir, Señor, trae obreros a la mies para que las necesidades, y no estoy hablando solamente de necesidades materiales, necesidades espirituales, emocionales, ¿cierto?, puedan ser suplidas. ¿Ya? Bueno, amigos míos, ha pasado 1h15, 1h20, aunque ustedes no lo crean, pero ha pasado la hora, ¿ya? Pero hemos visto 8 dones. La lista del Romanos 12, vimos profecía, servicio, enseñanza, animar, socorrer, generosidad, dirigir o liderar, misericordia o compasión. Entonces, yo los invito, hagan la tarea, una listita, ¿cierto?, con Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, ya es una lista, ¿ya? Con 4 columnas. Y en la última columna, porque te van a encontrar caigones que se repiten en las listas. Ya es tu lista y dices, estos son los dones, ¿ya? Entonces, bueno, nos vemos el miércoles. Un gran abrazo a todos. Miércoles 9 de la mañana. Continuamos con la lista de 1 Corintios 12, ¿cierto? Y ahí hay una lista larga, 1 Corintios 12. 17 dones ahí, ¿cierto? Que uno puede ver. Bueno, amigos míos, yo los animo a que puedan captar más o menos qué es lo que estamos buscando con esto. Que tú puedas detectar y decir, a ver, ¿qué dones posiblemente Dios me ha dado? Y poder poner en práctica esos dones. Amén. Bueno, vamos a orar. Oremos y los dejo tranquilos, no los molesto más, ¿ya? Bueno, que lo repita, ¿qué? Tiene que ir a Romanos 12. Son 8. Profecía, servicio, enseñanza, animar, socorrer, generosidad, dirigir o liderar, misericordia o compasión. Son 8. ¿Ya? Eso. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Toma Romanos 12. Léelo y saca tu lista. Bueno, un abrazo. Que tengan un lindo día, que cocinen algo rico, que puedan almorzar algo rico. Está rico para comer algo calentito, ¿cierto? Así que una sopita, una cazuela. Y ánimo con todos. Les quiero mucho. Un gran abrazo. Qué rico que hemos podido pasar esta horita y tanta juntos. 1 horita y media, es casi 1 hora y media. Dios mío, cómo pasa la hora. ¿Ya? Un gran abrazo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por estas capacidades que tú has puesto en nosotros y en las personas. Porque cada uno de estos dones es una bendición para nosotros. Y nosotros podemos ser de bendición para otros. Ayúdanos a salir de nuestro egoísmo para poder servir a los demás, servirte a ti y servir a los demás. Pero te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes.
Recuerda ponerle me gusta y compartir para que podamos seguir avanzando, ¿ya? Y el miércoles a las 9 seguimos con la lista de 1 Corintios 12. ¿Les parece? Ya, amigos, que Dios les bendiga, un gran abrazo, disfruten la semana, pásenla bien, Dios está vivo y aunque las situaciones estén terribles, Dios está allí con nosotros. ¿Ya? Chao, chao, que Dios les bendiga. Chao, chao.